te vuelvo a repetir que para nosotros es una satisfacción enorme de que nos brindes estos conocimientos. Adelante, por favor. Muy bien, bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Eh, Gusto ver caras conocidas, caras muy queridas. Así que bueno, aquí estamos para volver sobre la obra de Borges. Algunas, bueno, como les dije, hay una monografía que yo elaboré especialmente, son 4 carillas, pero es a los efectos de tener en claro qué es lo que yo quiero decir. Se me hago cargo de lo que digo, de lo que suscribo allí. Yo creo que Borges es un autor que se explica muy bien a sí mismo, pero que sin embargo hay que conocerlo. En tal sentido, estos son los seminarios que yo estoy brindando anualmente, donde con gente formada, generalmente profesionales, pero que, como decimos nosotros, nos damos cuenta que en Borges hay distintos niveles de lectura, distintos niveles de acceso a su obra, y que es un escritor que amerita estudiarlo. ¿Tá? Sé que las comparaciones son odiosas, pero bueno, ayer yo daba una clase del seminario en este 2024, es un aniversario de varios escritores, entre ellos, por citar solo a los argentinos, de Julio Cortázar, que hemos dado clases sobre Borges y Cortázar y también sobre Manucho Mujica Lainez. Los dos se cumplen aniversarios este 2024. Sin embargo, y repito una vez más, siempre son odiosas las comparaciones, no existen prácticamente seminarios sobre la obra de estos autores porque su obra se explica a sí misma y no requiere mucho más. En Borges hay todo un bagaje erudito, pero un bagaje que tiene que ver con lo filosófico, con lo teológico, absolutamente con lo teológico. Yo no vengo del mundo de las letras, sino de haber estudiado filosofía y teología, y eso la verdad, bueno, me ha servido también para tener entre mis alumnos a muchos egresados de letras que tratan de llegar a su obra desde otro costado. En ese sentido, Borges admite muchas lecturas, pero creo que se enriquece cada vez más. Borges no acaba con una primera lectura. Creo que en ese sentido mejora. O sea, son años y años que eh, vengo estudiando la obra de él, cada vez encuentro mayor material, ¿no? Eh, y hay que conocer los modos de Borges, la ironía, sobre todo, incluida, para mejor comprenderlo. El texto, una pequeña digresión, yo había pensado un primer tema. eh, Veo que hay gente que estuvo en un viaje, acabo de venir de un viaje por los Balcanes, y ahí alguien me hizo una pregunta respecto de algo muy puntual con Borges y un momento histórico. Bueno, tuve que dar una respuesta ante ese grupo y ahí se armó una nueva grieta. Entonces, charlándolo con Eduardo, con Raúl, con Victoria, decidimos cambiar de tema. Entonces vamos a trabajar el tema de la patria. Pero en un momento donde de repente, y no quiero entrar en esto, pero donde la patria no se vende, donde se jura sobre la patria piquetera, y voy pucha, salgo de una y entro en otra. Yo tuve un alumno que ustedes conocen, un alumno inglés que ahora vive en varios alumnos de Inglaterra, pero uno, Richard Pryor, que vive en la Argentina. Y después de un viaje, yo había estado en Stratford-upon-Avon y decía, bueno, qué lindo esto de caminar los mismos lugares de Jack, pero que presumimos que... Y él me decía, bueno, Borges tiene una buena y una mala. Dice, lo bueno es que ustedes pueden llegar a Borges y él está hablando de calles, de lugares y, que él mismo vivió y transitó. De hecho, yo siempre viví cerca de Borges. Creo que he dado acá una charla viviendo en la calle Suipacha, estaba ahí a 2 cuadras de Maipú 994. Vivo ahora acá en Montevideo, a una cuadra de Quintana, donde Borges vivió. En Quintana vivió en 2 lugares. ¿Tá? Pero aparte, y él me decía, bueno, eso lo tienen, eso es lo bueno, y lo malo es que también lo tienen muy cerca, en el espacio y en el tiempo. O sea, los problemas que Borges sufrió
de algún modo los hemos heredado nosotros. Los gobiernos, ¿ah? El vínculo de Borges con el peronismo, tal, es- o sea, están presentes en su obra. De hecho, Borges tiene texto, y el tema de la patria de algún modo también toca esto. El texto que vamos a ver hoy lo escribe Borges en el año 66. Nos puede quedar lejos, pero al mismo tiempo muy cerca en muchos aspectos. Pero bueno, vamos a ver cómo también cómo el texto dice su contexto. En Borges, en ese sentido, es muy interesante porque vamos a descubrir cómo los procesos también evolutivos o involutivos que ha sufrido la Argentina están y se patentizan en su texto. Les decía, ¿no? Eso que en su época, la época de Borges es casi casi la nuestra. No ha cambiado tanto, no ha cambiado tanto. Borges murió en el año 86 y bueno, es increíble las distintas entrevistas que le hacen a Borges en ese momento, con toda eh, diría la ilusión, pero él mismo dice, debemos imponernos la esperanza, pues volvía el gobierno democrático, pero y todavía estamos ahí, ¿no? Todavía estamos como en gateras, ¿no? Muy bien, vamos por último, antes de esta pequeña introducción, que ya estamos en tema, les quiero decir, es una apretadísima síntesis de 3 encuentros que yo fui preparando sobre el tema de Borges y la patria. Borges escribió muchísimo, o sea, la cuestión de la identidad personal de Borges tiene que ver con la identidad eh, de la Argentina. Y esta cuestión de qué somos, ¿tá? ¿Qué somos? ¿Qué fuimos? Y algo que tiene que ver, eh, digamos, que es de suma actualidad, pero Borges ya citando a George Bernard Shaw, ¿qué estamos siendo, no? La patria es un hacerse continuo, y en ese sentido ambas identidades, la del hombre y la de que la patria no es eso más que la conformidad y la conformación de una identidad grupal, eh, que es una suma de nuestras identidades, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tratar de dilucidar un poquito este texto. Borges mejora releyéndolo, y a Borges hay que rumiarlo, hay que sentarse y a rumiar, no porque sea no porque sea siempre lo decimos, ¿no? Es complejo, sí, pero una complejidad accesible, pero es un autor que amerita esa rumia, ¿no? Entonces, el primer apartado decía así, la patria en Borges, y yo ponía un epígrafe de un libro, que ese libro es Borges a contraluz. Me gusta mostrar los libros que son mis grandes amigos, ¿no? Los que estamos en silencio y vivimos con los libros, pasamos más tiempo con los libros que con las personas. Pero en este libro, espero que se vea bien, de Estela Canto. Estela Canto es una argentina, pero de familia uruguaya, que fue novia de Borges, a quien Borges le dedica justamente el cuento tal vez más conocido de él, que es el Aleph. En este libro, que se llama así Borges a contraluz, digamos una contralectura de Borges, ella dice algo muy lúcido, dice, la patria a la que había llegado le era ajena, pero era el país de sus antepasados y tenía que asumirlo. Para aceptar a su patria tenía que crearla. Son citas que vale la pena que ustedes las tengan, así que no duden en después bajarse esta monografía, no tanto por lo que yo haya escrito, sino por la palabra de Borges que está allí. O sea, y es tal cual, yo creo que, digo, la palabra de Borges, en este caso de las personas que lo conocieron, de algún modo Borges está creando y está recreando la patria en sus textos. Yo les decía, procuraremos trazar el perfil de Borges respecto de un tema tan controvertido y también malversado, ¿no? Como la patria. Para ello acudiremos a uno de sus textos, de los más sentidos poemas del escritor en torno a la patria, sumando una fértil recopilación de sus declaraciones públicas, lamentablemente no siempre bien leídas ni aceptadas. Esa es otra de las cuestiones que me decía este chico inglés, Richard Pryor, me decía, o sea, hay mucho material, muchísimo material de Borges extraliterario, en reportajes, en
en distintas entrevistas, hay revistas del subte que de repente aparece un texto de Borges que escribió allí. Entonces es muy interesante porque Borges también se va diciendo desde estos lugares alternativos, ¿no? Vamos a leer ahora un fragmento de eso. Dice Borges, la palabra patria, ahora le estoy leyendo a Borges textual, ¿no? Dice, la palabra patria me sugiere muchas cosas. Viene a ser como un estímulo para sentir todo eso que es cotidiano y que es bastante miserable, como algo sagrado también, ¿no? O sea, eso de todos los días, hasta lo más abyecto, también es la patria. Dice, porque si uno la ve fríamente, me parece que en la palabra patria estuviera también el pasado, y como el pasado tenemos el deber de plasmarlo en imágenes nobles. Al decir patria, pienso en mis mayores y en todo el proceso histórico argentino que posiblemente fue bastante terrible. Recuerden que Borges, tanto por padre y por madre, ha tenido antepasados que fueron guerreros de la independencia, militares que lucharon eh, porque este suelo se conforme y finalmente nos podamos independizar de España. Bueno, o sea, ya les digo, parte de padre y parte de madre. Es una cosa que a Borges le venía, y de algún modo le venía, digamos, con un cierto resabio culposo. Este hombre que había tenido esos guerreros de la independencia y se sentía un hombre mayor que apenas lo que hacía era escribir. Sigue Borges, dice, la palabra patria lo rescata eso, lo salva. Al mismo tiempo pienso que hay que tratar de ser digno de ese concepto de patria, que es posiblemente falso. Hay épocas en que no existió la patria, pero yo lo siento muy profundamente. Y la siento así, de un modo pueril, la siento en los símbolos, en la bandera, en el desfile. Además la siento en la llanura, en las casas bajas, en los patios y en la historia, claro. Recuerden que Borges es un hombre que, lo repetimos, ahorita seguimos con el siglo, pero nace en 1899. O sea, hay batallas, hay batallas de la independencia que tienen que ver con el siglo en que él nació. Él nace en 1899. Un abuelo de él muere en 1874, en la batalla de la Verde, una batalla contra Mitre. O sea, es interesante esto. Es un hombre que, ya les digo, tenía mucho peso histórico. eh, Se podría decir que era un criollo viejo en esa Argentina, ¿no? Y en 1966, con motivo de la conmemoración del sesquicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional, Borges componía su memorable Oda Patria que hoy rescatamos. A ver, hablamos del texto y el contexto. Se cumplen los primeros 150 años de la Argentina. La Nación convoca a distintos escritores para que escriban allí, hacen un raconto de todo lo que fue conformando a la nación. Lamentablemente, miren, a ver si ustedes más o menos se ven a acordar, estas son las revistas que sacaba la nación en esa época. Esta es de 1970. Son los 100 años de la nación, un siglo en sus columnas. Y esta es otra, anterior, de 1966, del 25 de mayo perdón, de 1960, donde ya ni bien uno abre, aparece justamente un poema de Borges, una página grande. Díganme, espero que se vea más o menos bien, entiendan ustedes que las limitaciones que tenemos por el tema del Zoom, es Sí, el poema de Borges, se llama así A la Patria en 1960, Jorge Luis Borges, está ilustrado, y aparece esto. Pero para que se den una idea, miren del otro lado una propaganda del Siam Di Tela de 1960. Bueno, eh, en esta casa, que aparte de ácaros hay libros, muchos, tengo la revista esta que allí les pongo y no la he encontrado. Aquí me mudó hace unos años, pero todavía mi biblioteca se está eh, también la biblioteca mía es in the making, ¿no? Se está reordenando. Pero para que tengan una idea, entonces Borges publica primero allí. La Nación hace un número especial por los 150 años de la Argentina y le encomienda a Borges que escriba
una oda. ¿Está? Que es una oda es un texto ensalzado, de tono elevado, ahí se los explico después, bueno, lo tienen en la monografía, donde justamente hay que ensalzar a esta patria que está cumpliendo una patria joven, 150 años, y van a ver, sin embargo, lo que Borges dice, teniendo todos sus antepasados, como les decía, a sus espaldas, va a escribir esta oda que empieza así. Dice, nadie es la patria, ni siquiera el jinete que alto en el alba de una plaza desierta rige un corcel de bronce por el tiempo, ni los otros que miran desde el mármol, ni los que prodigaron su bélica ceniza por los campos de América, o dejaron un verso o una hazaña a la memoria de una vida cabal en el justo ejercicio de los días. Nadie es la patria, ni siquiera los símbolos. Nadie es la patria, ni siquiera el tiempo cargado de batallas, de espadas y de éxodos, y de la lenta población de regiones que lindan con la aurora y el ocaso, y de rostros que van envejeciendo en los espejos que se empañan, y de sufridas agonías anónimas que duran hasta el alba, y de la telaraña de la lluvia sobre negros jardines. La patria, amigos, es un acto perpetuo, como el perpetuo mundo. Si el eterno espectador, y Borges escribe eterno con mayúscula, ¿no? Está refiriendo a algo trascendente, si el eterno espectador dejara de soñarnos un solo instante, nos fulminaría, blanco y brusco relámpago, su olvido. Nadie es la patria, pero todos debemos de ser dignos del antiguo juramento que prestaron aquellos caballeros de ser lo que ignoraban, argentinos, de ser lo que serían por el hecho de haber jurado en esa vieja casa. Somos el porvenir de esos varones, la justificación de aquellos muertos. Nuestro deber es la gloriosa carga que a nuestra sombra legan esas sombras que debemos salvar. Nadie es la patria, pero todos lo somos. Arda en mi pecho y en el vuestro, incesante, ese límpido fuego misterioso. Muy bien, hasta aquí el poema, que digamos, omite nombrar, como les decía, todos. Yo creo que cuando la Nación le pide este poema, él dice, bueno, va a hablar justamente de los antepasados de la sangre de Borges, que son muchos. Sin embargo, no, elige no nombrar a ninguno, como para no apropiarse, no adueñarse él eh, de, de esa patria a la que tenía que cantarle. Una pequeña curiosidad, la oda está escrita en 1966. Para los que tengan la monografía habrán visto que eso está publicado en el libro El otro, el mismo, del 64. No es que Borges podía hacer magia con los tiempos. Borges escribe, el texto es este, el libro es este, el otro, el mismo. Aquí tengo varias ediciones, bueno, la obra poética de Borges, el, le piden este libro, le piden este texto, y Borges, cuando reedita ese libro que había salido en el 64, le incorpora. Por eso puede pasarle al lector, y hay grandes confusiones al respecto, pero como estoy leyendo un libro que Borges publicó en el 64 y hay una oda escrita en el 66, ¿cómo es esto? ¿También pudo manejar el tiempo Borges? No, esa es la cuestión bastante más pueril. Pero la quiero aclarar porque alguien se puede hacer esa pregunta, ¿no? La oda de Borges. Ahora vamos a tratar de hacer tengo entendido que después va a haber preguntas, pero un pequeño análisis de la obra. En uno de sus libros, Inquisiciones, eh, uno de sus primeros ensayos, Borges empieza a escribir en 1923, escribe ensayos hasta los cuentos de Borges, los famosos cuentos de Borges, recién van a aparecer en el 35. Pero en este ensayo, Borges dice, los Borges habían tenido que ir a Europa, los toma la Primera Guerra Mundial, van a operar a su padre, por, ya tenía problemas muy avanzados de la vista, problemas que le venían de sus abuelos ingleses y que Borges va a heredar.
entonces quedan muchos años viviendo en Ginebra, recorriendo Londres, España y demás. No vuelven por una cuestión fáctica, tenían que volver en barcos y cruzar el océano en ese momento con había dejado toda la familia, incluso una abuela de Borges. No se animan, no recomiendan hacer grandes travesías en barco porque la flota alemana hundía también a los barcos mercantes y barcos de pasajeros. Entonces él va a decir: calles y casas de la patria, ojalá en su ancha intimidad vivan mis días venideros. O sea, ya está marcando con 25 años, está marcando la profunda argentinidad de Borges. Eh, un Borges que fue tildado de apátrida, antipatria, cipayo, pendepatria, de todo lo que ustedes quieran. Pero bueno, sin embargo, ese jovencito de 25 años escribía esto. Yo les decía, en tanto composición lírica de tono elevado, la misión de una oda no es otra que encomiar y ensalzar a algo o a alguien. Pese a ello, cuando Antonio Carrizo se ocupa de leerle a Borges su propio poema, este apenas llega a musitar. Lo pongo en contexto. Antonio Carrizo, también vecino de aquí, del barrio, poco antes de morir, se lo veía, pues era muy de caminar por acá, y al cual alguna vez abordé para hablar justamente el tema de Borges, ¿no? Le está haciendo una entrevista, todo esto está en este libro del Fondo de Cultura Económica, se llama así, Borges el Memorioso, jugando con el texto de Borges, Funes el Memorioso. Tenemos un matemático aquí en Osvaldo Gorosito, profesor de la UNL, que me comentaba hace poquito para el Día del Padre, le habían regalado este libro. Bueno, este es un fragmento que que, que sacamos de este volumen. Le lee el poema. Recuerden que Borges no podía leerse a sí mismo, porque, primero porque no quería, quería que le lean otros autores, pero si él tenía que recurrir a un texto suyo, le tenía que pedir a alguien que se lo lea. En este caso, le están haciendo una entrevista, le hablan de este poema, él no lo recuerda bien, se lo leen y Borges dice: parece un poema íntimo también. Felizmente no soy un orador. ¿Ah? Ven que es un poema que no es como la oda a las mieses y los campos, ¿ah? Los poemas de Rubén Darío, es algo más íntimo. Borges es un escritor íntimo. Eh, es un escritor que, digamos, trabaja siempre desde lugares más recónditos. Y de vuelta, esta es una oda a la patria, pero fíjense que trata de cuestiones más íntimas. Un hombre, y cito comillas, porque el que va a hablar ahora es Juan José Sebrelli, dice: un hombre inmune a las exaltaciones del sentimentalismo patriótico, según el ensayista Juan José Sebrelli, ya que Borges no se avino a comulgar con el patriotismo de barricada, el patrioterismo, combustible argamasa de patria y patota, en una tierra que durante mucho tiempo se llevó por delante a quienes no se hallaran dispuestos a suscribir fanatismos radicalizados. Es verdad, pareciera que, eh, bueno, cuando la guerra de Malvinas, Borges escribe unos textos maravillosos, escribe con López y John Ward y demás, no, pero Borges, ¿cómo no sale a defender con su pluma la Argentina? Escribe ese texto de esos dos amigos, perdón, ni siquiera enemigos, de esos dos jóvenes que cara a cara en una trinchera se ven y cada uno mata al otro, ¿no? Cada uno fue Caín y cada uno es Abel. Eh, pero sin embargo, jugando con la paradoja, hubieran sido amigos. Uno había estudiado inglés en un aula de la calle Viamonte, donde él había Borges, donde Borges había dado clases, para poder leer a Father Brown, a Chesterton. El otro había estudiado español para leer al Quijote. Dice, y ahí viene la poesía: hubieran sido amigos, pero se vieron una sola vez cara a cara y cada uno fue Caín, cada uno Abel. Bueno, le saltan a la yugular a Borges porque no, ¿cómo? Los ingleses son los malos, nosotros. Y él dice: mira, me gusta pensar la guerra como algo
algo muy loco, ¿no? Como algo paradójico, como estas dos personas que en otro contexto hubieran intimado, se tuvieron que ultimar entre ellos, ¿no? Muy bien. Volviendo al texto, desde su aspecto formal, se corresponde con la oda clásica en su modalidad coral. La cita número uno y les explico un poquito más. Y aunque netamente argentino, el poema ha trascendido vastamente sus fronteras y así, sin proponérselo, Borges contribuía a romper con esa suerte de insularidad nuestra desde una obra donde el margen deviene centro. Tenemos que pensar, ¿no? En un mapa global, ¿dónde queda Argentina? Al sur del continente. Hay que querer llegar hasta aquí. Y yo creo que literariamente, y no solo literariamente, Borges, ese excéntrico, nos puso, ¿tá?, en el mapa literario eh, mundial. En este viaje, bueno, está aquí Mónica Laluf, una alumna mía de hace muchos años que estudia Borges conmigo. En este viaje en el cual yo estaba, también me regaló un libro de Borges en serbio, en su escritura cirílica y demás. O sea, es increíble, en las bibliotecas, en las librerías donde uno entre, está Borges. Quizás no hay otros autores, realmente no los hay, en países como estos, ¿no? Serbia, Croacia, Montenegro, eh, donde estuvimos, Eslovenia, pero sin embargo, yo entraba por curiosidad y Borges allí estaba. O sea, quiere decir, ojo, Borges es mucho más que escritor, eh, un escritor argentino. Es como alguna vez alguien lo llamó, es un clásico prematuro. Es un hombre que mientras escribía ya era un clásico. Seguimos. Un Borges que hubiese preferido mantenerse ajeno a la disputa estéril y que jamás precisó levantar la voz, por el contrario, asentado y fortalecido en sus vastas lecturas, desde la serena reflexión, lo que elevó fue el nivel de sus argumentos. Eh, ya les digo, cuando hablamos de Borges es un hombre que no solo escribe bien, no solo piensa bien, sino que piensa bellamente. ¿Ah? Incluso su poesía, como lo habrán visto, y en una oda, es una oda que es reflexiva. ¿Ah? Borges se pelea, a Borges, como siempre lo comentamos, por derecha y por izquierda lo castigaron mal. Entonces, ¿cómo nadie es la patria? ¿Cómo nadie? ¿Cómo? Bueno, sí, léelo, reflexiona, fíjate a dónde está queriendo llegar. No se está peleando con los antepasados, ni se está peleando con los héroes. ¿Ah? Pese a que Borges siempre de eh, trabajó, discutió la idea la idea del héroe. Justamente él teme que el héroe en algún momento se pueda convertir en un autócrata. Entonces, de repente, ya desde esa época él va como trabajando la idea de la proceridad, la pone en un manto de duda. Les decía, por eso respecto de Borges y de otros tantos tópicos que hacen a nuestra identidad, es deseable que el lector argentino quiera sacar sus propias conclusiones antes de asumir las de otros como propias. Emprendamos pues el abordaje de esta memorable y poco conocida pieza suya. Les voy a releer algún fragmentito y haremos algún comentario. De vuelta, no sé si hubiera preguntas o si no al final. Vamos, dice: nadie es la patria, ni siquiera el jinete que alto en el alba de una plaza desierta. Yo después lo voy a decir, pero bueno, me adelanto. Imaginen ustedes las plazas, no solamente o, porteñas, que tal vez no lo tengan tanto, pero las plazas ya del interior, eh, esa imagen del jinete en la noche desierta, ahí solo, es una imagen muy fuerte, ¿no? Les decía, ni siquiera el jinete que alto en el alba de una plaza desierta rige un corcel de bronce por el tiempo, ni los rostros que miran del mármol, ni los que prodigaron su bélica ceniza por los campos de América. Me detengo ahí, seguí un poquito más. Esta cosa de repente, bueno, no pensemos en eso,
O sea, ven que Borges lo que quiere hacer es como eh, corrernos de la idealización del héroe, ¿no? Y yo les decía, así como la teología negativa renunciaba a la posibilidad de conocimiento de la naturaleza y esencia divina, Borges admite la imposibilidad de hacer encarnar en algo, mucho menos en alguien, a la esquiva patria. Ese es el error que en Latinoamérica lo tenemos muy presente. Bolívar, San Martín le tenemos mucha más simpatía a nosotros, pero de repente los héroes, fíjense, los héroes de las revoluciones, pensemos en la Revolución Cubana, esta cosa de siempre, siempre encarnar, o piensen en la Revolución Rusa, que después van sacando de la foto a aquellos héroes que les incomodan, porque no se terminaron de amoldar a los ideales de la revolución. Si en caso sería hasta una suerte de enigma, por eso Borges dice, límpido fuego misterioso. Eso es la patria. Dice según corona el poema, un todo inefable, siempre más allá de cualquier individuo. Así como la citada teología apofática, eso es la teología negativa. Los teólogos que dicen, bueno, mira, yo nada puedo predicar de Dios. O sea, puedo decir lo que no es, pero no lo que es, porque no tengo conocimiento. En ese sentido, Borges también, cuando me han preguntado, Borges es ateo, y Borges fue un agnóstico, ¿no? Gnosis es conocimiento, es decir, bueno, sí, y el prefijo a es negación. ¿Qué es lo que hace un agnóstico? Decir, bueno, ok, puede que exista, pero yo no puedo decir nada de eso porque no lo puedo conocer, no tengo vías de acceso a ese conocimiento. Y en esa imposibilidad de conocimiento, en ese hiato, es que Borges escribe. Si Borges hubiera sido ateo, se hubiera dedicado a criticar, a decir Dios no existe. Bueno, de aquello que no existe nada se puede predicar. En el caso de que tal vez sí, pero yo no lo puedo conocer. No puedo ensayar distintas vías de conocimiento o vías de acercamiento a ese Dios del cual no me animo a decir nada positivamente. Seguimos. Les decía, así como la citada teología apofática apenas se atreve a decir de Dios lo que no es, esta oda borgiana a la patria se reconoce incapaz de concebir a quien la represente, ¿tá? O a quien la represente absolutamente. Por eso dice, nadie es. Los actuales enfoques historiográficos, esmerados en reescribir casi todo, para unos humanizando, según otros degradando, a héroes, ídolos o adalides, podría tener su impensado precedente en la pluma de Borges. De ahí el interés en rastrear su preferencia por una u otra versión de la historia, en este caso la de Vicente Fidel López, por sobre la de Bartolomé Mitre. Miren lo que dice Borges, perdón que me voy a la cita número 2. Bueno, es un libro que tengo aquí, que se llama Siete conversaciones con Fernando Sorrentino. Le dice Borges, es muy difícil explicar un agrado. Yo siento que hay una intimidad en el tono de López, de Vicente Fidel López, que no hay en Mitre. Y creo que la obra de López no está hecha como pedestal de un personaje. En cambio, la historia de San Martín o la historia de Belgrano están hechas un poco como pedestales, como estatuas. Están hechas para exaltar a individuos en particular. Por el contrario, creo que López recoge toda una tradición argentina y recoge los defectos también. En teología se llama agiografía, la vida de los santos. O sea, en un momento dado Borges va a decir, el papá de Borges le dice, mira, es en la Argentina la historia, el nuevo catecismo es la historia de los héroes. Vieron que ahora se está tratando, a ver, tampoco esto, ¿no? Tampoco el vení que te cuento, todos los que te dijeron que eran héroes, en realidad fueron vándalos, no, no, nada de eso. Pero se trata como de humanizar. ¿Ah? En el caso de Borges también, yo no quiero hacer la geografía de Borges, un hombre, sino tratar de verlo con sus luces y con sus sombras. Seguimos. Nadie es la patria. 5 veces repite la oda, nadie es la patria. Es una y otra vez, o sea, lo que nos quiere dejar en claro esta oda es eso, ¿no? No eh, encarnar, no enfatizar en una sola persona, en un solo héroe, eh, el, el-
no resumir la patria en ese solo B. Nadie es la patria, ni siquiera el jinete, esto que estuvimos viendo recién, ni siquiera el jinete, que alto en el alba de una plaza desierta, rige un corcel de bronce por el tiempo. Imagen contundente, les decía, presente en casi todas las plazas del país. Aquel bravo jinete alto en el alba de una plaza desierta propende a su contrapeso desde una nueva y atinada reflexión del autor. Dice Borges, pensemos en lo que significó la Revolución de Mayo y la Declaración de la Independencia. Todo aquello que vemos de algún modo muerto. Pensemos en estatuas, en exámenes, en libros de historia. Y dice Borges, pero aquello es algo contemporáneo. Nosotros somos parte de la historia argentina. Es muy interesante. eh, bueno, yo ayer estoy con una chica que está casada con Mariano Balcarce y le preguntaba, ¿Mariano tiene algo que ver? No, no, nada que ver. Bueno, acá nomás está el centro eh, el COFA, el Centro Oficial de las Fuerzas Armadas, que fue la residencia de Balcarce. Eh, Justamente otro amigo mío, Balcarce apellido, abogado, él sí es familiar de Dossi. Hablamos alguna vez sobre esto, el medio no le gustaba, pero cómo de repente cuando uno tiene toda esa espalda, como que descansa, bueno, lo que había que hacerlo ya lo hicieron nosotros. También me- yo muestro esos galones que lograron otros y de algún modo entra una suerte de conformismo. Jorge lo que dice, no, che, no, nosotros tenemos una responsabilidad, nosotros estamos siendo la patria, ¿no? Me voy a la cita número 3 porque creo que ahí sí había, esto lo dice, fíjense, eso lo dice en una conferencia que a Borges le piden en un colegio, en el Colegio Nacional Juan Crisóstomo Lafinur de la provincia de San Luis. Este Juan Crisóstomo Lafinur también, conocido en las calles acá en Buenos Aires, también fue antepasado de Borges. Muy bien, ahí hay unas imágenes, no sé si ustedes las pueden ver, donde está la oda escrita y está la tapa de esa revista La Nación, que tenía en su cubierta una imagen, una pintura de Soldi. Soldi hacía poco que había hecho la cúpula del Teatro Colón. O sea, fíjense que configura, y yo les ponía algunos nombres más, le habían pedido distintos textos, eh, dispuestos así como por provincias. Eduardo Mallea había escrito El país de los ríos como mares. Carlos Mastronardi había escrito por Entre Ríos, Óscar Hermes Villordo por El Chaco, Enrique Mario Maiocchi por Buenos Aires y Manucho Mujica Lainez por la Capital Federal. Pero después, ese título, Nadie es la patria, ese verso memorable, termina siendo, dando título a un chileno, Enrique Lafourcade, ahí les pongo la tapa del libro. Él escribe un libro y asume ese verso de Borges para escribir un libro en Chile. O sea, fíjense cómo ha pegado esto de que nadie es la patria. Borges que ya veía cómo se estaban apropiando, de ese término tan esquivo que significa la- la patria, ¿no? La tierra de los padres. Él va a jugar con una idea que viene también de, de Butterland o Motherland, decir, bueno, estamos hablando antes del ADN, ¿no? Él decía, de algún modo, la madre tiene más certeza que el propio padre. En realidad debiéramos hablar de matria en vez de patria, ¿no? Muy bien, seguimos. Nadie es la patria, ni siquiera los símbolos. A propósito, yo les decía, de aquellos símbolos patrios que propenden a encarnar ideales, cultura y tradición histórica. En 1996, hace ya casi 30 años, consignaba el agudo y prolífico ensayista Juan José Sebrelli. Dice Sebrelli, en una república de las letras que se destaca por el conformismo, el asentimiento cómplice y el oportunismo, Borges osaba nadar contra la corriente. Combatió con las armas de la ironía o con gestos irreverentes algunos prejuicios argentinos, el gardelismo, el fútbol, el peronismo. Esto le valió ser estigmatizado por el nacionalismo populista. Este es un libro maravilloso de Sebrelli,
Vi que aquí está el ingeniero Oscar Ordano, gran amigo mío, persona que quiero mucho, pese a que nos vemos poco, porque está en Santa Fe. Este libro, Escrito sobre Escrito, Ciudades sobre Ciudades, tiene un capítulo dedicado a, a Borges. Pero antes de seguir adelante, a Borges, como les decía, le dijeron para que tenga. Miren este libro, Anti-Borges. No hay un libro anti-Manucho, anti-Victoria Ocampo. Bueno, este libro, que tiene cerca de 400 páginas, escriben Scalabrini Ortiz, Orlando Gambide, Juan Gelman, David Viñas, Arturo Jaureche y otros, pero hay un escritor que no me quiero olvidar, eh, que es terrible con Borges. Bueno, se han compilado, ahora ya me va a venir el nombre, se han compilado este libro, Anti-Borges. Fíjense este otro, bueno, esta es una novela, ¿no? Matar a Borges, pero de algún modo hay algo de eso. ¿Ah? Este tema de cómo le quisieron pegar a Borges. Este es otro libro que se llama así, Contra Borges, ¿no? Que justamente va en contra de ese coro de admiración universal que concita la obra de Borges, pero se llama así Contra Borges. Este es Simone Bandirali, un anti-Borges pequeñito, son poemas en italiano, también para pegarle a Borges, y no encontré un libro que se llama así, Pobre viejo ciego balbuciente. Ese es el título. Es un libro pequeñito, de una edición de autor, que bueno, los libreros ya me conocen, y me da gusto, me llegó esto, me, co- se aprovechan, me cobran lo que no valen los libros, pero dicen, bueno, lo compré para ver qué, qué era para, digamos, desde dónde le pegaban a Borges. Pero ya les digo, a Borges lo castigaron muchísimo. Incluso el propio Sebrelli tiene en este anti-Borges, tiene su propio capítulo. Porque, de vuelta, en un momento dado, acá hay escritores, Anderson Imer después termina siendo, vinculándose a Borges, pero en una época se lo castiga, ¿no? Seguimos adelante. No piense que me estoy repitiendo, es que Borges una y otra vez vuelve sobre esto, sobre sobre el nadie es la patria. Les quería leer algo que francamente es muy gracioso. Borges no es que escribe un texto o trabaja un tema y ya lo clausura. Siempre considera que puede ser abordado desde un otro ángulo distinto. Por eso hay los textos de Borges, la temática de Borges es polifacética. Pero Alberto Hidalgo le critica esto. Y miren la respuesta de Borges, el humor, la ironía de Borges. Dice, en su cenáculo de la calle Victoria, el escritor, y hace una digresión, llamémoslo así, Alberto Hidalgo, señaló mi costumbre de escribir la misma página dos veces, con variaciones mínimas. Lamento haberle contestado que él era no menos binario, salvo que en su caso particular, la versión primera era de otro. Bueno, este es Borges, esta es la inteligencia borgiana. Había que querer meterse con Borges, porque no es un polemista, pero ni le gustaba, o sea, no necesitaba escandalizar con su obra. Su obra podía prescindir de eso, pero decía cosas que incomodaban, ¿no? Volvemos ahora entonces a esta suerte de anáfora, de esta repetición de nadie es la patria. Dice, nadie es la patria, ni siquiera el tiempo, cargado de batallas, de espadas y de éxodos, y de la lenta población de regiones que lindan con la aurora y el ocaso. Eh, perdón, tuve un alumno, Guy Morissette, canadiense, francófono, que vino a la Argentina a estudiar la economía argentina. Él es químico, pero de grande se puso a estudiar, porque me decía, dice, existe la economía capitalista, existe la economía comunista, y existe la economía argentina, dice que nadie entiende. Bueno, entonces venía acá y en un momento dado trajo a su mujer desde Canadá y estuvieron en el sur. Estoy pensando, aquí tenemos alumnos en Jolie, la mujer de Benjamín, que vivió en esas
esa Patagonia ventosa, y después lo llevó a las cataratas y la mujer no podía creer que era en el mismo país, ¿no? Que la Patagonia era el mismo país que la selva misionera, ¿no? Por eso dice Borges, la lenta población de regiones que lindan con la aurora y el ocaso, y de rostros que van envejeciendo en los espejos que se empañan, y de sufridas agonías anónimas que duran hasta el alba y de la telaraña de la lluvia sobre negros jardines. Imposible no advertir que entre los rostros que van envejeciendo en los espejos que se empañan, se hallaba por entonces el del propio Borges, y que aquel tiempo car- cargado de batallas, de espadas y de éxodos, viene a sugerir, entre otros, a sus insignes antepasados. O sea, hablar de la historia argentina para los Borges como familia era hablar del patio trasero. O sea, en- eh, ellos hablaban de, de- de- de la independencia de la Argentina y de la construcción, sabiendo que habían tenido eh, personas que lo habían forjado. Por eso creo que es doblemente valioso esto de nadie es la patria. Si había alguien que podía haberse apropiado de la patria, era el propio Borges. Pero a sus más de 70 años de edad, el escritor ya no sostendrá, como antaño, aquella misma mirada condescendiente sobre el héroe militar, por lo que así reflexiona ante Osvaldo Ferrari. Osvaldo Ferrari, el amigo personal, que ha escrito esos maravillosos libros de diálogos sobre Borges, siempre les recomiendo si llegan a pasar por alguna librería, compren las ediciones nuevas porque las siguen reeditando, pero siempre ahí aparecen libros usados sobre las conversaciones que tuvo con Ferrari, son maravillosas. Abran donde abran, pues se pueden leer, no hay que seguir un hilo de continuidad, son maravillosas. Están charlando con Osvaldo Ferrari y Borges le dice, pienso que entre mis muchos mayores, yo no hubiera podido conversar con ninguno de ellos. Qué difícil hubiera sido el diálogo con el coronel Isidoro Suárez, con el general Miguel Estanislao Soler. Creo que tan imposible como el diálogo con otros militares, ¿no? Fíjense, Borges, que añoraba también la vida militar, porque añoraba el coraje que esos hombres habían tenido de ir al frente en la batalla. Pero él dice, sí, hoy me desdeñaría. Hay un poema donde Borges dice, soy el hombre que la alta noche mide las sílabas. Y yo lo entiendo en una casita, en su casa acá en Quintana 222, a una cuadra de acá, un hombre que a la medianoche midiendo un joven, pues Borges pudo escribir de puño y letra hasta los 50 años, pero midiendo los versos y pensando si despertara alguno de estos, de mis antepasados, ¿qué querrían hablar conmigo? Yo soy un hombre de bibliotecas, ¿no? Soy, soy un contemplativo, no soy un hombre de acción, ¿no? Él también de algún modo se jugaba con esa idea. No sin cierta malicia se vinculó a la jactancia chauvinista con el ciego orgullo del ignorante. Sabemos que en nuestro joven país, aunque no solo en él, dicha exacerbación fue recurso fácil y muy a la mano, hábilmente esgrimido por los diversos populismos encaramados en el poder. Les decía de este viaje, estuve en un solo país, pero estuve en seis. Era la ex Yugoslavia. Estalló Yugoslavia y justamente los distintos patriotismos armaron seis países distintos. Es impresionante el tema de la ideología, de la patria, cómo sirve para unir, pero al mismo tiempo para disgregar, ¿no? El patriotismo es el último refugio de los canallas, se animaba a denunciar Samuel Johnson en la Inglaterra del siglo XVIII. 200 años más tarde, exactamente en marzo de 1937, Borges vislumbraba una Argentina en franca promoción y fomento de la ignorancia y mediocridad masivas. Eh, no quiero incomodar a nadie, pero dice Borges, el patriotismo, inmediatamente se corrige, el pseudo patriotismo argentino, es una pobre cosa despavorida, a merced de un epigrama casual, de un puntapié montevideano o del puño izquierdo de Dempsey. Esta cuestión de repente poner en los ídolos deportivos esa exaltación patriótica, eh,
ya les digo que bien utilizada puede conformar la identidad de un país, pero cómo la política digamos, los distintos intereses que hay detrás de la política sirven también para desunirnos, ¿no? Volvemos al poema. Dice, la patria, amigos, es un acto perpetuo, como el perpetuo mundo. Singular patria, les decía yo, acto perpetuo como el perpetuo mundo, que remite a una tierra que conjeturó tan eterna como el agua y el aire. ¿Se acuerdan en el poema de Borges que dice, bueno, está hablando de Buenos Aires, pero dice, la jugó tan eterna como el agua y el aire? Perdón, me voy a la cita número 5, yo las escribo y después no me... Ah, perdón, me había olvidado. En la cita número 4 que yo les ponía abajo, les hablaba de un haiku, esa estructura poética que viene del Japón, en la cual Borges también incursionó. Porque si hay algo que Borges fue un cosmopolita. ¿Ah? La etimología de cosmopolita es el ciudadano del cosmos. Ahí en la presentación hablaban de un trabajo que yo había hecho sobre la eticidad neoestoica. Los estoicos fueron de los primeros que hablaron de ser ciudadanos del mundo. Che, mira, ok, sí, mi patria es esto, pero al mismo tiempo, mi patria soy ciudadano del cosmos, ¿no? En uno de esos haikus que Borges escribe en el año 81, 80 años, Borges dice, la ociosa espada sueña con sus batallas, otro es mi sueño. Hablando de esas espadas que había en su casa, la de los antepasados. Dice, la ociosa espada, claro, es una espada que participó en una batalla, ahora está puesta, está colgada, hay alguna que yo tengo aquí, pero dice, otro es mi sueño, Borges en ese momento, ¿no? No obstante, en la segunda de sus clases en la televisión pública, en 2013, ya hace 11 años, wow, Ricardo Piglia se ocupó de enfatizar, miren lo que dice Piglia de Borges. Dice, Borges se construye como un heredero, vía el linaje de su madre y de su padre, que son dos linajes fuertísimos. Antes de empezar a escribir, ya lo tiene todo, porque también tiene la historia argentina. Eh, es fuerte lo de Borges, ¿eh? La verdad que es una persona en la cual confluyó muchísimo, una persona que era anglófila, pero porque le venía también de sangre. Su abuela era, era inglesa, su abuelo había muerto en una batalla, cuando nace el papá de Borges, a ver, no los quiero confundir, 1874, Batalla de la Verde, muere el abuelo de Borges, ese mismo año nace el hijo que él no llega a ver, su mujer estaba embarazada. Ese hijo, que es Jorge Guillermo Borges, el padre de Borges, se cría entonces con su abuela. Su abuela era inglesa. En su casa había solamente libros ingleses. Esta chica que había venido a la Argentina y se casa con este hombre, bueno, después vienen parientes para acompañarla. O sea, ese chico aprende, el abuelo de Borges, aprende el inglés antes que el español, viviendo en la Argentina. Y Borges también, dice Borges, yo sabía que con una abuela yo este, hablaba con una abuela en español, y hablaba de un modo con una abuela y con otra hablaba de otro, indistintamente. Después me enteré que eso era la lengua inglesa y era la lengua argentina. Hablaba de modos distintos, ¿no? Es esa anglofilia, Borges, como hablábamos en un ratito, el vendepatria, no, tuvo eso en su sangre también. Eh, Perdón, y en la cita número 5 con esto de que estábamos hablando de la patria que se está haciendo, yo les decía, Borges destacó en el fructífero cruce de la literatura nacional con los grandes clásicos universales, creando novedosas redes de sentido. Y al aludir a la divinidad en este texto, remite a George Bernard Shaw y a su God is in the Making. Dios está haciéndose. Dios, dice Borges, es algo que no pertenece al pasado, que quizá no pertenezca al presente, es la eternidad. Dios es algo que puede ser futuro si nosotros somos magnánimos, incluso si somos inteligentes, si somos lúcidos, estaremos ayudando a construir a Dios. Es una conferencia que habla sobre la Kabbalah, también se mete con eso Borges. eh, la comunidad judía lo ama a Borges por cómo ha trabajado, se ha metido en sus tradiciones, no por nacionalista, sino porque dice, pará, somos herederos también, en la medida que somos, eh,
A ver, ¿qué es lo que hace Borges para mí? Unir los dos hemisferios que de algún modo están enfrentados. O sea, Borges es un gran lector de Omar Khayyam, poeta persa. Su padre es traductor, su padre, ¿no? Es traductor de las Rubaiyat. Entonces Borges viene a unir esas dos cuestiones. Es una amalgama extraña, ¿sabes? Como les decía, es un meteorito que nos ha llegado. Borges es impresionante, pero así como ese Dios está haciéndose, bueno, la patria también se está haciendo. Sigo adelante. Em, el propio Manuel Belgrano intuía la patria como el sentimiento de libertad capaz de transformar en héroes a los ciudadanos más simples, por lo que invita a confrontarlo con un Borges que señalaba, comillas, el patriotismo es la menos perspicaz de las pasiones. Ah, Borges cuando dicen que Borges era nacionalista, todo lo contrario, Borges se pelea con el nacionalismo. Se pelea, o sea, trata de tener una argentinidad que sea merecedora de la patria que él quiere, que está ayudando a construir con sus textos, ¿no? Por eso incumbe la siguiente salvedad de Jaime Larraqui. Decía Jaime Larraqui, un argentino profesor en Estados Unidos, decía, el argentinismo de la escritura borgiana no reside en idealizar, sino en mostrar la cruda verdad del destino argentino. Tarea nada fácil en un país que por boca de uno de sus más agudos pensadores declara, la verdad nos ha espantado siempre. Ahí está, eh, Alarraqui está citando a Ezequiel Martínez Estrada en Muerte y Transfiguración de Martín Fierro, ¿no? Esto de decir, bueno, dejémonos de idealizar, trabajemos con la verdad. Estamos hechos de las dos cuestiones, ¿no? Hay cielo y hay infierno en la construcción de la Argentina. Bueno, espero no estar aburriéndolo, ya estamos terminando, ¿no? En su libro, Antonio Fernández Ferrer refiere una bella anécdota narrada por Néstor Ibarra. Ustedes le habrán conocido al periodista Néstor Ibarra, el padre de Néstor Ibarra, era amigo personal de Borges y traductor de Borges al francés, que aunque mínima, la anécdota en cierto modo lo define. Miren lo que dice Ibarra. Si un día tomamos un tren, no importa dónde, la pequeña estación donde bajamos se abría un paisaje típicamente argentino, a la pampa o lo que es lo mismo, a la nada. Borges se quedó parado un instante y luego dijo por lo bajo, la patria, carajo. Esos pequeños instantes donde uno dice, la pucha. Yo les conté una vez a mis alumnos una anécdota. Había, me había ido con un grupo de alumnos, habíamos ido a, a París y después tomamos un tren de París a Fiumicino. Pero en un momento dado, el tren se para en Francia y, y- y bajamos, era de noche, había llovido y en un momento le dijimos a los chicos, cierren los ojos y huelan. Era como estar en la pampa, el olor a la tierra mojada, o sea, ahí nos sentíamos ciudadanos de un mismo orbe. ¿Ah? Esa lluvia en la noche de un pueblo francés eh, tenía que ver con eso, ¿no? De sentirnos también en esa gran cosmópolis que es el universo. Pero cuando Borges se detiene en ese lugar en medio de la nada, dice, es la patria, carajo. Seguimos, la patria, si el eterno espectador es Dios, ¿no? Dejara de soñarnos. Esto es un poco el idealismo, ¿no? Que hay en Borges, que de algún modo la idea que Borges toma de la filosofía idealista. Si el eterno espectador dejara de soñarnos un solo instante, nos fulminaría, blanco y brusco relámpago, su olvido. Desde una de sus memorables conferencias, Borges citará al escocés Carlyle. Dice, con una frase que siempre me ha impresionado, somos letras de esa misteriosa criptografía de Dios. Somos signos también. ¿Qué otra cosa podríamos ser sino símbolos de algo eterno, de ese algo transitorio que es el tiempo? Recuerden que cuando Borges
está hablando de Dios. No tenemos que pensar en Jesucristo, si bien él tiene un vínculo ambiguo con la figura histórica de Jesucristo, ¿no? Pero está hablando de eso, de si hay algo trascendente. Como decimos, creo que Borges se sintió criatura de un creador. Pónganle nombre a ese creador, el que ustedes quieran. ¿Tá? Borges va a trabajar y en este poema también hay una imagen panteísta de Dios, ¿no? Ese todo que puede ser Dios. Porque juega con eso, pero ¿por qué? Porque está en búsqueda. No tiene ser, a ver, la muerte de las certezas también empieza con Borges, esta cuestión de animarse a preguntar. Lo interesante es que se pregunta desde un lugar inteligente y bello como es el poema, ¿no? Ya terminamos, seguimos. Nadie es la patria, pero todos debemos ser dignos del antiguo juramento que prestaron aquellos caballeros de ser lo que ignoraban, argentinos. Vuelvo a leer esta línea porque es maravillosa. Nadie es la patria, pero todos debemos ser dignos del antiguo juramento que prestaron aquellos caballeros de ser lo que ignoraban, argentinos. Acá está el God is in the making, ¿no? O sea, se estaban haciendo la patria. Se debe de ser lo que serían por el hecho de haber jurado en esa vieja casa. Somos el porvenir de esos varones, la justificación de aquellos muertos. Todos debemos ser dignos perdón, del antiguo juramento que prestaron aquellos caballeros. A partir de una terminología llana, sin necesidad de impresionar como poeta inflamado o autor abstruso, Borges rescata para su patria ciertos plurales que parecían destinados al olvido: dignidad, juramento, caballerosidad. Dice Borges, estoy en la cita número 8. Está hablando con Blas Matamoro. Dice Borges, queríamos ser una cosa que ignorábamos, argentinos, una cosa que existe por obra de aquellos caballeros que se reunieron en aquella vieja casa de Tucumán. Esta misma idea que él la expresa y la recoge Blas Matamoro en su libro, es la misma idea que está escrita poéticamente en esta obra, ¿no? Se trata del mismo hombre que ama, piensa y escribe a su patria y que desde aquel prólogo de prólogos de 1974 evocaba: en el Congreso de Tucumán resolvemos dejar de ser españoles. Nuestro deber era fundar una tradición que fuera distinta. Pese a sus pergaminos de familia, Borges se abstuvo de mentar a su ilustre antepasado Laprida en la oda conmemorativa de 1966. No obstante, haciendo honor a la honda memoria de la sangre, es un ensayo autobiográfico de 1970, reparará tal omisión. Dice Borges, otro miembro de la familia de mi madre fue Francisco de Laprida, quien en 1816 en Tucumán presidió el Congreso que declaró la independencia de la Confederación Argentina. Fíjense, también es muy difícil, a ver, voy a vulgarizar, no chapear con los nombres que tenés de familia. Y Borges acá tiene esa humildad. Era la oportunidad de los 150 años de la patria, en esta revista conmemorativa que hace La Nación, de chapear con todos sus antepasados. ¿Y qué es lo que dice? Nadie es la patria. Por 5 veces lo dice. Hay que ser un grande, la verdad, para animarse a decir esto, ¿no? Y así termina, dice, nadie es la patria, pero todos lo somos. Arda en mi pecho y en el vuestro, incesante, ese límpido fuego misterioso. Aquel nadie es, pero todos lo somos, encierra un innegable eco panteísta que el propio Borges ha de reconocer. Vuelta, están, ya les digo, al pie de página están de donde tomo este Borges que hacemos dialogar con su propio texto. Aquí tenemos la posibilidad de que Borges se explique a sí mismo, ¿no? Dice Borges, tenemos un proceso bastante complejo, como el de todas las naciones,
Y a priori, ¿quién hubiera dicho que hay ciertos acontecimientos que hubiesen podido inspirar una literatura no indigna de estudio? Digamos, la Guerra de la Independencia, por ejemplo, o el minucioso destino de cualquier hombre argentino, ya que creo que a todo hombre le ocurren todas las cosas esenciales, que son las únicas que importan. Fíjense, este vio Borges de las cosas mínimas también, ¿no? Y aquí sí, ya estamos terminando, vamos a leer un fragmento de un último poema. Hablamos de La patria del final. Jules Renard, escritor francés, miembro de la Academia. He leído varias cosas de él, pero lo que más me gustaron fueron en los diarios, casi como con Adolfo Bioy Casares. Pero miren lo que decía Jules Renard, dice, me río de la gran patria, la pequeña me impresiona hasta las lágrimas. Me río de la gran patria, la pequeña me impresiona hasta las lágrimas. Creo que esto es aplicable a Borges, ¿no? La patria del final, final de este encuentro, paradójicamente es la patria del principio. El texto con que elegimos despedirnos corresponde a un poema de juventud de Borges, publicado en Buenos Aires a sus 24 años de edad. Está en un libro de 1925, pero había salido primero en la revista Proa de 1924, ya que el interrogante por nuestra identidad ocupó su pluma desde temprano, evocada por textos distantes de toda proceridad, que todavía hoy nos admiran y conmueven. Y con este texto nos despedimos. Es un fragmento de ese poema, sé que se llama así, Jactancia de quietud, y lo mismo que le digo a mis alumnos en este seminario quincenal que tenemos. Eh, Olvídense del Borges de viejito, ciego, con bastón. Este es un chico de 24 años, un péndex de 24 años que escribe este texto. Se llama así, Jactancia de quietud. Dice este joven Borges, hablan de humanidad. Mi humanidad está en sentir que somos voces de una misma penuria. Hablan de patria. Mi patria es un latido de guitarra, unos retratos y una vieja espada, la oración evidente del sausal en los atardeceres. Esta línea es maravillosa, dice, el tiempo está viviéndome. Más silencioso que mi sombra, cruzo el tropel de su levantada codicia. Mi nombre es alguien cualquiera. Paso con lentitud, como quien viene de tan lejos que no espera llegar. Muy bien. Bueno, hasta aquí este pequeño esbozo de la patria según Borges. Quiero decirte que ha sido hermosa la charla y quiero que todos abramos los micrófonos para brindarle un gran aplauso a Augusto y agradecerle enormemente. Muchas gracias, muchas gracias.